Hola de nuevo, bienvenidos, nueva cita con el ciclismo en esta octava Interclub Vinalopó, aquí en calles de Agost. Ahí cuando vemos imágenes de la salida neutralizada, hemos visto imágenes previas. Recordamos, penúltima cita de esta Interclub Vinalopó. Esta octava ya edición, recordamos, finalizará en San Vicente, a cargo del Cicloboxes. Finalizará esta Interclub Vinalopó, recordamos, con esas dos ascensiones al puerto del Maimó, que tal vez tengan mucho que decir. Pero antes, como no, nos vamos con esta prueba en Agost. Recordamos, frío, viento, temperatura entre los 10-11 grados en el momento de la salida, y el viento pues que nos llevaba a esa sensación térmica rondando los 5 grados. Y como vemos, sin sol, cielo nublado, ahí tomando la carretera de Novelda, dirección Novelda, y ahí vamos a recordar cómo estaba la general. Recordamos, Mario García con esos 4 segundos sobre José Manuel Díaz, compañero de equipo, 32 segundos sobre Torrella y 56 sobre Lluch. Hay un poquito más atrás Ramírez, Mortés, Gor, ahí por equipos, comandando con amplia ventaja el PC Componentes. Regularidad para José Manuel Díaz con 7 puntitos sobre Pons y 20 sobre Pedro José López. La montaña para Víctor Lluch con 8 puntos sobre Héctor Pons. Metas volantes para Pedro José López, ya con una clara diferencia sobre Germán Mortés. En cuanto al apartado de jóvenes, Samuel Martínez, el corredor de de Almansa, del Jurbike Almansa, y como primer alicantino José Manuel Díaz. Y recorrido, recordamos, salida desde Agosta hacia Novelda, Novelda dirección Aspe, Aspe Hondón de las Nieves, dirección La Romana, Romana, La Romaneta, Plamañá, dirección Monóvar, ya en terreno ya descenso hasta Novelda, y afrontar esos últimos 11 kilómetros entre Novelda y Agost. Digamos que un recorrido con poquísima dificultad, eso sí, pero con la aparición del viento que mencionábamos, pues iba a estar una jornada muy entretenida, y ahí se la vamos a mostrar. Ahí, cuando vemos imágenes en esta recta, antes de llegar a Pozo Blanco, esta bonita imagen del pelotón, recordamos 160 corredores que han tomado la salida hoy aquí en Agost. En estas fechas recordamos que ya ha arrancado prácticamente la temporada. En cuanto a cadetes, junior, élite sub-23, ahí se celebraba al día siguiente ese trofeo Guerrita para la categoría élite sub-23. Es decir, que estamos ya en plena temporada de carretera. Digamos que ha arrancado la moto de esta estupenda temporada, por lo menos en cuanto a calendario, en esta categoría Social Master. Ahí cuando vemos imágenes de cola de pelotón, y atención porque aquí no te puedes despistar, ahí con el viento hay que llevar siempre mucho cuidado. Ahora, como vemos claramente, pues un poco proveniente de la derecha, ahora sin mayores problemas, y como no, pues aquí imprescindible pues buscar buena rueda y protección. Recordamos una Interclubs que ya llega a su octava edición, y recordando un poquito lo que ha sido el palmarés, ahí cuando vemos a Inocencio Serra de nuevo subido a una bici tras esa lesión, esa caída. Y recordamos la Interclub Vinalopó en su primera edición en el año 2009, recordamos con la victoria de Miguel Ángel Alandete por delante de Jordi Berenguer y Frederic Ibars, un Frederic Ibars que tomaba también la salida hoy aquí. En el 2010, victoria de Miquel Alandete por delante de Rafa Rodríguez y José Cánovas. En el 2011, Manuel Sánchez por delante de Miquel Alandete y Pedro José López. En el 2012, victoria de Jordi Berenguer por delante de Pedro Luis Milán y Francisco Torrella. En el 2013, victoria de Óscar Bernat por delante de José Manuel Díaz y Miquel Alandete. En el 2014, victoria de Francisco Torrella por delante de Mario García y Juan Manuel Camacho, y el propio Juan Manuel Camacho, vencedor en el 2015, es decir, el año pasado, por delante de Germán Mortés y Francisco Torrella. Y recordando un poquito el palmarés, pues nos vamos un poquito atrás en el tiempo. Recordamos
en la sexta edición de la Interclub Vinalopó en agosto, en el 2014. Ahí se imponía en calles de Agost Pedro Luis Milán, ahí en filas del Móvel Monforte, y se imponía al sprint por delante de Miguel Ángel Mínguez y Jorge Rodrigo. Y al año siguiente, el año pasado, en el 2015, que también pudimos estar con las cámaras de YouTube, la victoria de Pedro José López por delante de su compañero de equipo Pedro Luis Milán, y tercero sería ahí Teófilo Jiménez. Y haciendo un repaso de lo que ha sido esta octava Interclub Vinalopó, recordamos con ese liderato de Mario García, y recordamos la Interclub Vinalopó que daba inicio el pasado 10 de enero en Aspe con victoria de Pedro José López al sprint por delante de Francisco Parejo y José Manuel López. Ahí tendríamos como primer líder Pedro José López. Ahí nos iríamos a la prueba de Novelda la semana siguiente, donde se imponía en el Castillo de la Mola. Se imponía José Manuel Díaz por delante de Héctor Pons y Mario García. A la semana siguiente, 23 de enero, se imponía en Elda Óscar Hernández por delante de Javier Cherro y el propio Pedro José López. Ahí nos pasamos a la prueba de Orito. Recordamos en ese final en la Cueva de Orito, donde se imponía de nuevo Óscar Hernández, que le servía para ponerse el líder por delante de Héctor Pons y de Antonio Ramírez. Ahí ya pasaríamos, tras esa semana de descanso, a Villena. Interesantísima la prueba de Villena, donde se imponía Francisco Torrella por delante de Lluch y el propio Óscar Hernández, que conseguían mantener el liderato. Un liderato que no iba a poder mantener. Recordamos que no acudía a la prueba de IBI, recordamos cumpliendo ese calendario amateur. Y en IBI se imponía ahí en solitario David Gor por delante de Juan Manuel Camacho, Juan Carlos Fernández, Javier Chacón, Antonio Ramírez. Y recordamos, de ahí salía la general como nuevo líder Mario García por delante de José Manuel Díaz. Recordamos a 4 segundos, Francisco Torrella a 32, Víctor Lluch a 56 y a 1.22 Antonio Ramírez. Recordamos con alguna posibilidad, recordamos en esta prueba por tiempos, pues ahora mismo ahí son unos 5 o 6 corredores con verdaderas posibilidades para optar a ese triunfo final, recordamos en San Vicente. Y cómo no, en todas las pruebas de la Interclubs, aquí el PC componente Renault G-Star. Recordamos un claro dominio del conjunto del PC Componentes. Ahí vemos con los corredores con los que tomaba la salida hoy aquí en Agost. Ahí con los Cantó, Lloret, etcétera. Ahí tenemos el propio José Tomás Cantó, Olaya. Ahí vemos a Ibars. Recordamos Ibars, podio en el año 2009 junto a Landete y Berenguer. Ahí llegando al cruce de la Monfortina, muy cerquita de Novelda. Ahí este pelotón, de momento se mantiene ese pelotón cerquita de las 160 unidades. Ahí con los Botella, Ibars, Vox, Olaya. Y atención, aquí tenemos un tramo, nada más pasar el cruce de la Monfortina. Atención, porque aquí está pegando el viento fuerte, aquí con unas rachas entre 40 y 50 km por hora. Ahí vemos cómo se abren un poquito los hombres del PC Componentes. Incluso el propio Ibars también entra ahí en ese relevo, ese pequeño abanico. Y vemos cómo el pelotón enseguida es tiradísimo, buscando esa cuneta izquierda. Vamos a la siguiente rotonda. Ahí excelentemente marcado por los hombres de Albatel y esa excelente labor de los hombres de la DGT, los miembros de la Guardia Civil de Tráfico, que sin ellos, claro está, imposible celebrar estas pruebas y poder disfrutar como lo hacemos del ciclismo. Y ahí tenemos el pelotón completamente estirado ahí en esa circunvalación de Novelda. Ahí nos dejamos de fondo tirando de zoom. Ahí vemos el pico del Maimó. Un pico que habremos de visitar la semana próxima en San Vicente. Y recordamos,
2 duras ascensiones para terminar esta Interclub Vinalopó. Ahí vemos los hombres del G-Sport. Ahí vemos el propio, habíamos dicho, Ibars. Ahí vemos incluso Héctor Pons. Recordamos, Héctor Pons, el que fuera líder de la Marina. Y a la hora de redactar este vídeo, pues teníamos buenas noticias, que recuperaba el maillot de la General. Héctor Pons, el hombre del Encacón. Recordamos que lo perdió a manos de Germán Mortés en esa etapa donde pudimos estar en Villajoyosa, ahí a través del canal YouTube. Y las noticias que teníamos es que volvía a recuperar ese maillot de líder en Pedreguer. Recordamos, nos quedan todavía 3 pruebas puntuables. Ahí tenemos a Camacho con esas gafas verdes. Aquí ya tirando de zoom porque nos cuesta incluso reconocer a los corredores. Y ahí tenemos el pelotón como va buscando ese margen izquierdo, ese viento proveniente de la derecha. Ahora no muy intenso. Ahí tenemos a Box y Olaya. Ahí tenemos José Manuel Díaz, Box, Olaya, Fajardo. Hay hombres del ULB. Y nos parece que se trata de Yacer, de Ricardo Yacer, nos parece. Ahí por la derecha. Ahí tenemos, buscando cuneta. Ahí, como vemos, se aprecia perfectamente en la imagen esa suciedad. Ahí en el margen derecho. Ahí terreno propicio para los pinchazos. Ahí tenemos a Rico, a Raúl Rico. Ahí justo pasando por la zona sucia. Volvemos a la carretera entre Novelda y Aspe. Ahí continúan los hombres del G-Sport, el propio Fajardo, Ibars, Luch, Olaya. Ahí Carlos Martín, Vox, siguiente rotonda. Ahí conduciendo Yuch. Vemos el pelotón que continúa completamente estirado. Hubo momentos en los que parecía que se estaba cortando. Ahí tenemos a Carlos Martín. Continúan los hombres del PC Componentes. Ahí Fajardo. Y ahí tenemos un pequeño corte. Ahí vemos qué bonita imagen. Ahí tirando de potente zoom. Y vemos ese corte, se quedan ahí unas 40-50 unidades cortadas. Ahí lo que demuestra este alto ritmo de los hombres del G-Sport y del PC Componentes. Y esto no ha hecho nada más que empezar. Recordamos, con esa dirección del viento prácticamente íbamos a tener viento de costado y frontal prácticamente hasta llegar al Mañá. Hasta el cruce del Mañá, esa carretera entre Monóvar y Pinoso. Y ahora nosotros pues de vez en cuando vamos colgando esta coletilla con nuestro GPS aquí en el kilómetro 16. Y recordamos una etapa alrededor de los 78 kilómetros, cerquita de los 78 kilómetros de recorrido. Ahí tenemos a Camacho. Y vemos los hombres del G-Sport, Ibars, Vox, Fajardo, Raúl Rico, Carlos Martín, Gómez. Ahí se sitúan los hombres, los corredores sub-23 del Mutua Levante Renault Ginestar. Ahí tomaba la salida con Salvador Fluixa, Carlos Martín, Marcos Molina, Alejandro Gómez, Raúl Rico, ahí Rafael Luch. Ahí tenemos circunvalación de Aspe. De nuevo nosotros, como no, por este margen izquierdo. Viento proveniente prácticamente de la derecha del pelotón, molestando lo menos posible. Y vemos cómo se mueven las bicicletas, ese viento racheado. El propio líder Mario García Torrella, que por un momento nos parecía que se podía quedar cortado. Va a ser que no. Y tenemos incluso los 3 hombres del Mutua Levante Renault Ginestar. Ahí con Gómez, Carlos Martín y Raúl Rico. Ahí llega Núñez, nos parece ver.
a la rueda de los 3 hombres del Renault. Ahí no le vemos el dorsal. No le vemos el dorsal a Núñez. Así que habrá que regalarle unos cuantos impedibles al bueno de Núñez, para no llevar ahí un pequeño parapente de dorsal. Ahí hemos visto a Carlos Enrique Torres, el propio Héctor Pons. Ahí continúan los 3 hombres del Renault. Mutuo Levante Renault, Ginestar, Gómez, Rico y Martín, Núñez, Pons, Carlos Enrique Torres. Ahí vemos, ahí siempre rondando cerquita de los 45 km por hora. Como vemos ahora el viento un pelín a favor, más de costado que a favor. Ahí lo vemos, como no, vemos aparecer el segundo de los grupos. Recordamos, se había cortado el pelotón en 2 trozos. Unas 40 o 50 unidades por detrás, allí al fondo, a nuestra izquierda. Ahí tenemos Pons, Gómez, Carlos Enrique Torres y prácticamente los favoritos aguantando aquí en este pelotón delantero. Y en estos momentos las diferencias aproximadamente ahí rondando los 30 segundos con ese pelotón perseguidor. Vamos a cola pelotón, salimos al cruce de Londón, dejamos la circunvalación de Aspe, adelantamos un pelín la secuencia, marcamos esos 30 segundos que mencionábamos, tal vez un poquito más. Y atención, porque ahora vamos a entrar en ese tramo. Ahí tenemos a Gabriel Hernández, ahí prácticamente casi habituallando. Digo, con este frío se consumen muchas calorías, importante tomar alimento. Y decíamos, vamos a entrar en esa recta que separa Aspe de Londón de las Nieves. Ahí la vemos, la recta. Y como vemos, vamos a tener el viento proveniente de la derecha. Ahí tenemos ya entrando prácticamente en esta carretera de Londón, la carretera de los Hondones. Recordamos que por esta carretera vamos dirección Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Macis, Venda y Barinas. Paramos la moto, ponemos el cronómetro a 0, lo ponemos en marcha ahí en el margen inferior izquierda. Ahí para hacernos una idea a cuánto rodaba este pelotón trasero. Hay de unas 40 unidades. Ahí los tenemos, los hombres del Benacantil. Esto qué bonita imagen. Ahí luchando. Ahí rondando los... Es 35 segundos, más o menos 35 segundos. Ahí tirando ahora del grupo ese dorsal 120 de Jesús López Dorig, del Norimberg, el Máster 50. Ahí lo vemos con nombres del Benacantil. Vamos a girar la cámara. Recordamos aquí viento proveniente un poquito de la derecha. Vamos a hacer un barrido de este grupo perseguidor. Hay hombres del Club Ciclista Agos, Benacantil, hombres del Encacón. Y de aquí con nuestro piloto, con Vicent Picó. Ahí tiramos de zoom. Y atención, porque va a pasar, y lo vemos ahí en imágenes, ese pinchazo. Atención, porque tenemos pinchazo del líder, de Mario García. Ahí tenemos dándole rueda a un compañero de equipo. Ahí rueda trasera. Ahí tenemos Mario García ya apretando la palometa, es decir, prácticamente ya terminando de reparar. Y ahí vemos las diferencias entre el paquete de cabeza y el paquete perseguidor, ahí rondando los 25-30 segundos. Ahí detrás nuestro, no va a tardar en aparecer. Recordamos, ahí reparaba rápidamente con la ayuda de un compañero de equipo, Mario García. Y lógicamente por los hombres del PC Componentes, que en algunos de ellos se dejaban caer. Recordamos, Mario García líder
Hay 4 segundos sobre José Manuel López, 32 sobre Torrella. Recordamos que primer y segundo clasificado del PC Componentes. Ahí tenemos el pelotón principal allí al fondo y este pelotón perseguidor aquí tirando de zoom, ahí barriendo las espaldas de este grupo. Ahí, por ejemplo, con el dorsal 92 de Sergio Ferrer del Club Ciclista Agost. Y ahí tenemos, momento que llega Mario García al primero de los pelotones. Y atención porque esto no ha terminado, pues hay que seguir remontando. Ahí se queda Olaya. Ahí tenemos a rueda de Olaya remontando hasta las primeras posiciones de este pelotón perseguidor. Este ha sido de momento el primero de los cortes importantes que teníamos aquí. Hay hombres del Ciclo Sabater ahí con el dorsal 181 a Carlos Mendiola y el 173 de Fernando Moya. Ahí por la izquierda. Y ahora lógicamente pues ese achuchón que van a pegar los hombres del PC Componentes a este grupo. Ahí tenemos con el viento casi frontal, por mente de la derecha, y como vemos ahí nuestro velocímetro, ahí por encima todo el rato de 30 km por hora, ahí es nada, en este tramo, ahí tenemos kilómetro 21 de carrera, en esa media hora que llevamos desde que hemos tomado la salida, justamente a la salida de Agost. Vamos remontando el grupo, decíamos que esto se iba a estirar, merced a ese arreón de los hombres del PC Componentes. Ahí tenemos a Mario García con 5 compañeros suyos, 6 compañeros suyos, pegándose a arreón y como no, pues ahora acortando las distancias poco a poco con el pelotón principal, ahí acercándonos, ahí con Olaya, ahí no, con el chaleco pues no podemos ver los dorsales. Ahí el dorsal 8 de Francisco Parejo. Y como decíamos, acercándonos poquito a poquito a esas rampas del Alto del Hondón. Ese algo más de kilómetro 300, kilómetro 400 de subida que nos va a llevar ese Alto del Hondón. Ahí justamente por el lado derecho de esa sierra, ahí se encontraría la población de Hondón de las Nieves. Ahí tenemos conduciendo ahora el dorsal 21 de Ángel Lloret. Ahí tenemos muy poquito a poco remontando, parece que sí que van acortándose las distancias. Allí en la casa aquella al final de recta, pues ahí empiezan las primeras rampas de ese Alto del Hondón. Recordamos, primer paso puntuable de hoy. Recordamos 4 pasos puntuables, este Alto del Hondón y el Alto de la Costera en el Plamañá. Eran los pasos puntuables para la montaña, sin excesiva dificultad. Y 2 metas volantes, una en la Romaneta y otra a la salida de Monóvar, ahí sobre la gasolinera Texas, a la salida de Monóvar, la segunda puntuable de las metas volantes. Ahí vemos los hombres del PC Componentes que poquito a poquito se van echando encima del pelotón principal, cosa que también aprovechan con dificultades, no sin dificultades, el resto de corredores de este segundo grupo. Qué bonitas imágenes lo que nos ofrece el viento, el peor enemigo del ciclista. El peor enemigo del ciclista y, como no, pues también da espectáculo cuando toca. Ahí están los hombres del PC Componentes con el propio Camacho. Recordamos, Juan Manuel Camacho, vencedor de esta Interclub Vinalopó en el 2015. Ahora ahí tirando de su compañero de equipo. Ahí también atento José Tomás Cantó a cola de pelotón. Nosotros pues prácticamente casi sabiendo que no iba a tener dificultad en tomar contacto el líder. Nos vamos a cabeza de carrera. Ahí vemos a Peña. Y aquí por delante, así podemos ver, porque no hemos podido ver el dorsal del Mutua Levante Renault Ginestar. Sí que vemos el dorsal de Carratalá, el
corredor del Novo Nordisk. Como no, pues empleando estas sociales como preparación ahí en estas rampas de London de las Nieves. Hay unas rampas que nos iban a llevar aproximadamente a esos 350 metros de altitud, o tal vez un poquito más. Llega a su rueda Miguel Ángel García, cuando ahí se nos comunicaba que tomaba contacto ya definitivamente el líder, Mario García. Ahí continuamos viendo a Carratalá con esa nueva equipación. Recordamos ya varios años en el conjunto del Novo Nordisk. Ahí comandando el pelotón, hombres del Enca con el propio Lluch. Recordamos que tenemos paso puntuable ya muy cerquita, unos 400 metros para llegar a ese alto de tercera. Ahí continúa Miguel Ángel y Carratalá. Ahí con este día transparente, recordamos la temperatura rondando los 10 grados, ese viento y sensación térmica rondando los 5 o 6 grados, a lo que no estamos habituados aquí. Eso sí, lo que no hace aparición es la lluvia, que parece ser que rehúye de caer unos litros y continúa la sequía. Ahí tenemos a Boris Rocamora, Sergio Verdú. A ver, nos parece también el corredor holandés Van der Berg. Corredor holandés Maarten Van der Berg del Bot Sitnum. Es el corredor sub-23 que tomaba también la salida. Ahí lo hemos visto en las primeras posiciones. Ahí tenemos hombres de Castalla, el propio Pons, Lluch. Ahí tenemos también a Román. Ahí tenemos Lluch, Pons y Román Sáez. Por ese orden. Ahí han abierto hasta un pequeño hueco en ese sprint. Y atención, 3 puntitos más para Víctor Lluch, afianzando esa general de la montaña. Ahí por delante de Héctor Pons, como decíamos, a la hora de elaborar este vídeo. Ahí se colocaba como de nuevo líder en la Volta a la Marina. Recordamos, etapa de Pedreguer. Una etapa de Pedreguer que llegaba prácticamente al sprint. Y recordamos, victoria de nuevo para Javier Benítez por delante de Javier Cherro y Héctor Pons. Ahí cuando tomaban la salida en el London. María Pilar Núñez, Patricia Nicolás, María Noelia Sánchez y Mari Carmen Arellano. Ahí tenemos, iban a incorporar al pelotón. Ahí por lo menos se iban a evitar ese tramo. Recordamos esos 20 kilómetros que hemos sufrido de ese viento de costado. Y que le va a venir muy bien a estas féminas élite. Y a la propia Noelia Sánchez, esa fémina Máster 40 de Bicicosta. Y ahí tenemos incorporándose al pelotón. Hay aproximadamente unas 140 unidades todavía en ese pelotón. Ahí llegando a Andón de las Nieves. Y como decíamos, Héctor Pons se colocaba como nuevo líder en la Volta a la Marina. Ahí, de momento, con el mismo tiempo que Germán Mortés y Antonio Ramírez. Los tres con el mismo tiempo. Atención, porque se pone en una Volta a la Marina interesantísima, sobre todo con ese nuevo formato que obliga a correr esas dos últimas pruebas. Y repetimos, estaremos allí en Parcén. Vamos a ser testigos de las rampas del Col de Rates y de la Bixauca de primera categoría. En una más que interesante 30 Volta a la Marina. Ahí tenemos pelotón en calles de Ondón de las Nieves. Hombres del Benacantil. Ahí nos parece ver a propio Gómez. Ahí Raúl Rico, José Tomás Cantó. Esta pequeña rampa de entrada a Ondón. Aquí un poquito más protegidos del viento.
Y ahí tenemos Galletero saltando en calles de Londón. Ahí tenemos a Miguel Galletero, el hombre del Benacantil Mataix, ahí con ese dorsal 209. Ahí tomaba la salida juntos con sus compañeros de equipo Fernando Pérez, Mathieu Verdier, ahí también Francisco Ganga. Tomaban la salida junto también con Juan Jiménez, Vicente Azorín, David Gómez, Miguel Ángel Plaza y Antonio Muntaner. Ahí que son los hombres del Benacantil que tomaban la salida aquí en esta penúltima etapa de la Interclub Vinalopó. Ya tenemos salida de Hondón de las Nieves, hacemos un pequeño giro a la derecha, el viento aquí un poquito más frontal, pero aún así también a rachas proveniente de la izquierda. Así que hemos pasado de viento proveniente de la derecha, ahora de vez en cuando proveniente de la izquierda. De ahí lo está sufriendo en solitario, casi imposible avanzar en contra del viento en solitario. Así que se puede hacer el intento, pero muy difícil con estas velocidades. Con estas velocidades muy difícil hacer camino. Ahí tenemos Ibars, Botella, José Tomás Cantó, Camacho. Pues de nuevo dirigiendo este pelotón de unas 70 unidades. Perdón, de unas 120 unidades. Recordamos que se nos quedaba otro pelotón pequeño cortado que no hemos podido captar con nuestras cámaras. Ahí adelantamos un poquito la secuencia y nos dejamos caer poco a poco. Ahora el viento proveniente de cara. Aquí tal vez ahí con esa protección de la sierra de Largallat. Ahí tenemos a Ibars, el hombre del Gespor Ayora, Camacho, Olaya, propio Torrella, Lluch. Hay Arenas también. Tenemos algún que otro junior del Jiménez Ganga. Ahí también tomaba la salida, recordamos, Manuel José Giner, Vicente Juan, Óscar Ramos. Ahí tenemos a Camacho, ahí con ese dorsal 74 de Álvaro Arenas. Recordamos esa fuga junto con José Manuel Díaz la semana pasada en Villajoyosa. Ahí los hombres del Gespor. Ahí tenemos terreno llano, recordamos un recorrido, estos 78 kilómetros, sin dificultad. Y la única que íbamos a tener era el viento y como vemos prácticamente imposible ver algún intento. En el momento te da el viento de cara, pues prácticamente dificilísimo hacer camino. Así que lo que llevamos de etapa no hemos visto ningún intento serio, o por lo menos un corte de bastantes segundos. De momento no. Hemos visto esos abanicos, camino de Novelda Aspe. Y solo hemos visto ese corte del pelotón en dos y esa moción añadida del pinchazo de Mario García. Y ahí es cuando se demuestra la labor de equipo, esa rápida reparación. Ahí tenemos a Dani Guerrero, también casi terminando esa temporada de ciclocross aquí en carretera. Ahí tenemos, continúan los hombres del Gespor. Recordamos con opciones Torrella. Recordamos un Torrella que ya vencía esta Interclub Vinalopó en el año 2014. En aquel entonces por delante del Mario García, ahora líder, y Juan Manuel Camacho, el vencedor en el 2015.
Bueno, y recordando un poquito el calendario alicantino, calendario alicantino en cuanto a carreras sociales, recordamos la próxima semana en San Vicente, a cargo del Club Ciclista Cicloboxes, esa final, recordamos en directo, que lo podrán ver a través de Multimedia Sport, el canal YouTube, o incluso entrando a la página interclubvinalopó.com, la podrán seguir en directo a través de Multimedia Stream. Recordemos que han ofrecido ya 3 pruebas en directo, y recordemos pues todo lo que sea en directo, que no es fácil, pues siempre se agradece, y más en ciclismo. Aquí nosotros cuando lo hacemos, pues lógicamente pues lleva una edición. Intentamos dejar las imágenes pues lo más potables posibles. Ahí tenemos a Torrella, movimientos. Carlos Enrique Torre, José Manuel Díaz. Hay movimientos, Antonio Ramírez. Vamos a ver quién tenemos por ahí. Raúl Rico, Gómez, Camacho, Carlos Martín. Hay hombres del Lenca con ese pequeño arreón por parte de Torrella. Y repetimos, aquí es muy difícil, allí con ese viento fuerte, pues entre un pelotón con este nivel es harto complicado hacer camino por medio. Ahí lo intenta incluso el propio Gómez, y a su rueda, ahí vemos a Camacho a su rueda, hombres de Castalla. Ahí tenemos esta bonita imagen, aquí lo que nos permite este zoom estabilizado. Tenemos esta bonita imagen de Gómez, Camacho, hombres de Castalla, Arenas. Tenemos esos arreones, y hoy digamos que es un día de estos que se iba muy bien a rueda. Esa protección se nota más que nunca, esa rueda. Ahí tenemos hombres del Benacantil acercándonos al cruce de la Romana. Así que adelantamos la secuencia. Ahí tenemos ya aproximadamente kilómetro 37 de carrera. Ahí lo podemos ver en la flecha. Kilómetro 37 de carrera. Y decíamos, en este calendario social, ahí haciendo un pequeño repaso de lo que nos queda. Recordamos, San Vicente el próximo domingo, 6 de marzo, a partir de las 10 de la mañana. La Volta a la Marina se traslada a Gata de Gorgos, a cargo del Club Ciclista Gata, este sábado. O sea que hay un intercambio de días entre Vinalopó y Marina. Este sábado a partir de las 4 en Gata de Gorgos. Recordamos, también de ahí pasaríamos al día 13 de marzo. También en la Volta a la Marina se va a cerrar en Parcén. Repetimos, con esos saltos del Col de Rates y la Bixauca. Si no pasa nada, pues ahí estaremos con nuestras cámaras de YouTube. Recordamos, 2 y 3 de abril. Recordamos, Vuelta Ciclista Alicante Master, a cargo del Club Ciclista Callosino. 2 días, ahí con la primera jornada del sábado con 2 sectores, contrarreloj en línea y el domingo en línea. Después, recordamos, el próximo 16 de abril, el Memorial José Vidal García en Castalla, prueba social en Castalla, el próximo 16 de abril. De ahí ya pasaríamos al día 23 de abril en Granja de Rocamora, a cargo del Club Ciclista Callosino, el 32 Trofeo Santísima Cruz. Y al día siguiente, 24 de abril, en Cocentaina, ese 44 Trofeo Virgen del Milagro, prueba social a cargo del Club Ciclista Contestano. Esas son las citas así a bote pronto aquí en la provincia de Alicante que vamos a tener. Y como no, pues estar también atentos del ciclismo base, importantísimo. Recordamos aquí los cadetes que van a tomar parte en esa 33 edición del Trofeo Villa de Calpe el próximo 12 de marzo a partir de las 4 de la tarde en Calpe, dando continuación a esos Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana. Y atención, porque nos acercamos estamos ya en la Romaneta, apenas 300 metros para la meta volante, primera meta volante del día. Ahí tenemos a Fajardo, a su rueda el actual líder,
Pedro José López y Boris Rocamora. Ahí tenemos Pedro José López con muchísima facilidad por delante de Boris Rocamora y Fajardo. Y como vemos, Fajardo buscaba otro tipo más que puntuar, pues intentar un amago. De hecho lo consigue. Ahí se lleva a su rueda a Boris Rocamora, el hombre del Ciclos Sabater. Y repetimos que con este viento pues cuesta muchísimo hacer camino. Y sobre todo pues si se pretende abrir hueco con el pelotón, muy difícil con estos ritmos, muy difícil. Pero como conocemos a Fajardo, por intentar lo que no quede. Ahí tenemos pasando la Romaneta. Y aquí entrando pues en término municipal de Monóvar. Aquí a nuestra izquierda y al fondo este bellísimo paraje, el Barran de Caseta. Aquí en el Camp de Munave. Ese Barran de Caseta. Hay una estupenda zona natural. Ahí tenemos a Sergio Verdú dando continuidad a ese ritmo. Absorbido Fajardo. Ahora el viento continúa un poquito de frente, tal vez un poco de la izquierda. Ahí tenemos Sergio Verdú, Camacho, que deja hacer, Núñez, Serrano y propio Torrella, José Manuel Díaz, Lluch, el líder, Mario García, siempre protegido. Y recordamos, vamos dirección al Plamañá, pero esta vez con ese giro a la derecha, dirección Monóvar. Y ahí prácticamente casi el viento lo íbamos a tener de espalda. Ahí adelantando un poquito la secuencia, ese intento por parte de Carlos Jerico, del Koryo Car Hyundai. Ahí con unos poquitos metros sobre pelotón, los hombres del G-Sport echándose encima. Y atención, porque tenemos ahí otro intento. Como no, Torrella que lo intenta. Y como no, son los hombres del PC Componentes muy atentos a todos los cortes. Ya tenemos segundo y tercer clasificado en la general. Lógicamente José Manuel Díaz, teniendo su compañero, pues no va a entrar a trapo con Torrella. Ahí Torrella que consigue enfilar el pelotón. Ahí el propio Inocencio Serra. Hay hombres que intentan no quedarse cortados. Ahí no hemos podido ver el dorsal. Ahí nos ha aparecido el dorsal 53. Nos ha aparecido. No, el 52 era de Raúl Picazo. Ya tenemos Torrella, José Manuel Díaz y Germán Mortés. Ahí es nada. Ahí tenemos a Germán Mortés, que ha conseguido tomar la rueda de José Manuel Díaz. De atención, momento importante de carrera, pero claro, como sabemos, Mortés y Díaz no van a entrar a trapo. Y eso le da una tranquilidad a Mario García. Y lógicamente pues Torrella pues no se va a llevar a rueda. Él solo, pues casi imposible. Y ahí tenemos a Antonio Ramírez, Mario García, Sabater, Carlos Martín y los hombres de Castalla. Vamos a ver. Ahí tenemos a Antonio Ramírez acercándose a la rueda de Mortés, Mario García, Sabater. Ahora pequeño corte de 6 unidades. Hay momento importante también de carrera, por lo que pudiera pasar. Y ahí tenemos, continúa Torrella. Él solo. Ya tenemos José Manuel Díaz, Mortés, Antonio Ramírez, Mario García, Antonio Sabater. Ahí en este tramo. Ahí como vemos ya por encima de los casi 500. Ahora vemos 500 metros de altitud. Todavía nos queda que subir ese repecho de la costera. Ahí en la recta del Plamañá. Y recordamos puntuable para la montaña de tercera categoría. Ya tenemos el pelotón, merced a ese arreón de Torrella. Incluso
provocando varios cortes. Y ahí tenemos a Sabater, que es el que lo intenta. Ahí tenemos a Antonio Sabater. Antonio Sabater situado en el puesto 11 de la general, a 8 minutos del líder Mario García. Ahí es David Gore, ahí recordamos vencedor en Villena. Y ahí lo hace, vamos a ver si lo marcamos, el dorsal 53 de Roberto Martínez. Ahí tenemos a Roberto Martínez, del Bello Bikes Horadada. Ahí formando ese terceto, acercándonos, ahí lo tenemos, rotonda ahí al fondo, la rotonda del Mañá. Y hacemos ese giro a la derecha. Y prácticamente podríamos decir casi que teníamos el viento a favor. Tal vez un poquito de costado en la zona de subida. Y ahí tenemos a Antonio Sabater, Gore, Roberto Martínez, ahora de nuevo Torrella, a su rueda de nuevo José Manuel Díaz y Héctor Pons, Lluch, Carlos Martín. De nuevo se vuelve a estirar el grupo, esto no para, Mercedes Arreón. Y ahora, por si faltaba algo aparte del viento, pues este tramo de subida aquí en la costera. Y con esta bella estampa del Pla Mañá de fondo con Cases del Señor. Recordemos estas estupendas carreteras del interior de Alicante. Ahí. Y ahí tenemos Torrella, José Manuel Díaz, Roberto Martínez, Gore. Ahí Antonio Sabater buscando un poquito de colaboración. Los hombres del Club Ciclista Agost. Antonio Ramírez es el que arranca ahora. Iba a tomar contacto rápidamente. Ahora es Gore el que conduce. Y como vemos, José Manuel Díaz muy atento a todos los cortes. El segundo clasificado en la general a 4 segundos de su compañero Mario García. Y tenemos el pelotón, qué bonita imagen en esta zona de la costera, todavía con el viento aquí un poquito de costado. Ahí a eso le añadimos ese desnivel del 3-4%. Y ahí tenemos algunas unidades que se descuelgan. Qué bonita imagen de esta recta del Pla Mañá. Preciosa la imagen. Ahí vemos ahí los corredores que nos quedan ahí sufriendo. Van der Ver, Núñez. Y ahí tenemos a Serra, poniéndose ya a tono el corredor del Orquín, de ese reciente fichaje con el grupo deportivo Orquín, conjunto madrileño. Ahí llevando su rueda a Lluch, Gore, José Manuel Díaz, Torrella y Roberto Martínez. Y ahí tenemos paso puntuable, otros 3 puntos para Lluch, ya son 6 puntos hoy aquí. Ahí tenemos, estamos ya en la parte alta del recorrido de hoy. Tocamos techo, 530 metros de altitud. Y como vemos ya terreno descendente. Ahí tenemos a Serra, Gore, Roberto Martínez. Y vamos a ver el contakilómetro. Ahí lo tenemos todo el rato, prácticamente todo lo que nos queda con viento a favor. Terreno descendente a la postre. Y qué bonita la imagen. Ahí vemos esos grupos que se van formando por detrás. Ahí se irán reagrupando. Ahí qué bonita estampa cuando aparece el viento. Y repetimos, el peor enemigo del ciclista. Ahí un momento vemos algo de reagrupamiento aquí delante. Aquí aproximadamente unas 40-50 unidades. Y seguramente se van a ir incorporando a este grupo. Ahí entra el dorsal 242 de Gabriel Hernández. Y recordamos un Gabriel Hernández que se imponía en la última prueba puntuable de esa 9ª Liga Social Provincia de Castellón. Se imponía en esa social de Alquerías por delante, al sprint, por delante de Francisco Ruiz, de Enrique Molinero. Ahí cuarto sería Álvaro Orengo. Quinto Juan Vicente, también del Team Manrubia. Así que victoria para el corredor Gabriel Hernández en la última
social de la provincia de Castellón. Recordamos, una social de provincia de Castellón, en la que se imponía Enrique Molinero. Enrique Molinero, recordamos, una social de Castellón que se disputa por puntos. Ahí se imponía Enrique Molinero del Club Ciclista Costa de Azahar, por delante de Eric Valiente del ULB Sport. Ahí tercero sería Vicent Martí. Cuarto, David Gor. Bueno, hoy lo tenemos ahí en las posiciones cabeceras en la carrera de hoy. Y la quinta posición para Iván Moreno del Benicassim. Por lo tanto, Enrique Molinero, vencedor final de ese séptimo trofeo social ahí en Castellón. Ahí tenemos calles de Monóvar y ahí tenemos nuestro GPS ahí marcando lo rapidísimo que se está rodando. Madre mía, qué ritmos. Y lógicamente pues aquí donde nos encontramos ya tendríamos la media rondando los 43 kilómetros por hora. Y teniendo en cuenta el terreno que nos queda, pues prácticamente hoy casi con seguridad podemos botar de los 44 kilómetros por hora. Ahí es nada. Y tenemos qué rapidez ahí rondando continuamente entre los 50 y 60 kilómetros por hora. Ahí vemos hombres del Lencacón. Ya tenemos kilómetro 52 de carrera. Y atención, porque enseguida nos viene la segunda de las metas, Volantes, gasolinera Texas, aquí a la salida de Monóvar. Ahí faltan ahora unos 200-300 metros. Ahí tenemos a Camacho, hombres del Encacón, el propio Galletero, ahí que salta por la izquierda. Ahí López, Galletero, Camacho, López, Galletero, Camacho, Galletero, López, Camacho. Ese es el orden. 3 puntitos para Galletero. Aquí a la salida de Monóvar. Aquí nos queda este grupito. Y aquí, de meseta, esos cortes que habíamos visto en la costera, pues se nos quedaban unas 70 unidades en cabeza de carrera. Ahí por lo tanto teníamos lo que es el conjunto de la carrera. La burbuja de corredores cortada en 3 trozos, en 3 pequeños grupos. Este primero de unas 70. Y a continuación un grupito, ahí lo vamos a decir, aproximadamente de unas 25-30 unidades. Y recordamos ahí. Y un tercer grupo donde iban las féminas. Recordamos por ahí todavía quedaba en carrera Patricia Nicolás. Y también nos quedaba María Pilar Núñez en el tercer grupo. Ahí rondando a unos 5 minutos. Ahí tal vez menos. De este grupo que se está acercando rápidamente a Novelda. Ahí vemos a cola de pelotón ese dorsal 271 de Alejandro Gómez. Ahí prácticamente estrenando categoría. Ese importante salto de la categoría junior a sub-23. Y lástima, cómo no, y no me canso de repetirlo, que es una pena y triste que tengamos tan buena base en escuelas, en cadetes, en junior. Y después ese precipicio que es la categoría sub-23, que prácticamente a los que cumplen 19 años prácticamente tienen poquito donde elegir para correr y lo tienen que hacer aquí, en pruebas sociales, donde sí, tal vez los ritmos sí que sean altos, pero claro, no falta un poquito más de kilometraje para adaptarse a la categoría Elite Sub-23, y eso, por desgracia, no se puede hacer porque no tenemos calendario. Es realmente triste. Ahí tenemos calles de Novelda, circunvalación. No vamos a pasar por el interior. Ahí vamos a buscar la circunvalación. Recordemos, entre Novelda y Aspe. Ahí tenemos, ahí cerrando el grupo, ese dorsal 36 de Miguel Ángel García. Estas 70 unidades en cabeza. Vamos con los primeros de la general. Y vemos cómo se estira. En ningún momento se para. Madre mía, qué ritmos.
Qué manera de tirar. Justamente aquí en el barrio María Auxiliadora. Y atención, porque aquí va a tener lugar justamente aquí donde nos encontramos, ese campeonato autonómico junior. Aquí en Novelda, en ese barrio María Auxiliadora. Y ese recorrido por la Alcaná y Aspe. Ese recorrido circuito en carretera. Hay aproximadamente de 20 y pocos kilómetros por vuelta. Para totalizar a los de 115 kilómetros, de los cuales constará ese campeonato de la Comunidad Valenciana aquí en Novelda. Ahí tenemos el grupo cerrando Raúl Rico. Ahí tenemos, nos vamos a situar en el mapa. Ahí hemos solapado un poquito la publicidad. Ahí tenemos Novelda. Ahí estaremos a unos 14 kilómetros. 14-15 kilómetros para la meta de Agost. Bien, tenemos esos parones. Y atención, porque aquí pues está intentando buscar la escapada. Ahí lo hace en varias ocasiones, lo ha hecho Carlos Martín. Pero claro, en solitario, pues muy difícil. Hay que buscar incluso una rueda. Y lógicamente los hombres del PC Componentes, pues por razones obvias, recordamos que aquí no se disputan una carrera de un día. Recordamos que aquí hay que tener en cuenta esa general a la hora, y eso influye a la hora de disputar la carrera. Y lógicamente ahí tenemos a Yuch, Carlos Martín. Ahí nosotros, pues si no pasa nada, ahí veremos a los hombres del Mutua Levante Renault Ginestar. Estaremos, si no pasa nada, en On Tour, en esa clásica de On Tour. Una maravillosa carrera de categoría élite sub-23, con un excelente recorrido, ahí con terreno abierto. La clásica hontureña, donde sin duda alguna van a estar los mejores equipos élite sub-23 a nivel nacional. Ahí tenemos Carlos Martín, Luch. Ahí nos parece los hombres del Encacón con el propio Pons. Aquí pasando por encima del río Vinalopó, en este puente. Ahí de nuevo arreón de Carlos Martín. Y como vemos por detrás, no se para. Ahí es ahora Gol, José Manuel Díaz, Pons, Luch. Pero como vemos, aquí no interesa. Hay muchos cortes que no interesan. Y como vemos hoy ya estamos prácticamente en el kilómetro 65. Y es que no hemos tenido ninguna escapada de mención. Por lo menos ninguna escapada que pase de los 20 segundos. Ahí para que veamos lo que influye el viento y las condiciones que hacen prácticamente imposible rodar en solitario o al menos en pequeños grupos. Ahora sí, un pequeño corte, pero como vemos poca cosa. Plaza, Yacer y Martín. Y enseguida se echan encima hombres, el propio Camacho, Gor y Yuch. Y como vemos, pues esa falta de ritmo, pues lógicamente estos parones, pues rápidamente grupo absorbido por el pelotón. Ahí volvemos al cruce de la Monfortina. Aquí otro pequeño giro a la derecha. De momento ahí tenemos de nuevo a Carlos Martín, ahí llevándose a rueda a hombres del PC Componentes. Ahí Germán Mortés, Gor, Yacer, Camacho, Luch. Ahí tenemos a Mortés. Ahí el que fuera de momento líder. Recordamos con el mismo tiempo que Pons. Recordamos que son las dos últimas de la Marina las que no se descuentan. Y por eso aparece
Germán Mortés con el mismo tiempo que Pons. Es decir, y vuelvo a repetir, esas dos últimas pruebas de la Marina determinantes. Recordamos, próximo 12 y 13 de marzo. Ahí vemos a Gabriel Hernández con Pedro José López. Ahí Fajardo con Ibars, pequeño parón. Ahí vemos el viento un poquitín de la izquierda. Ahí tenemos a Rico. Ahí por la izquierda el dorsal 72, José María Rico. Ahí tenemos a Boris Rocamora, ahí cerrando el grupo. Ahí también con ese dorsal 251, aguantando muy bien José Tomás Cantó. El corredor monfortino. De nuevo pequeño arreón, nosotros tiramos de zoom. Ahí adelantamos la secuencia, nos vamos a ese pequeño corte. Ahí en ese paso inferior del ave. Ahí se forma un pequeño corte. Ahí vemos a Gor, Camacho. Ahí vemos otro pequeño grupo de 5. Ahí con Arenas, Fajardo, Ramírez, Vilches y el hombre del club ciclista Gos, que no alcanzo. Vamos a ver porque nos cuesta reconocer a los corredores. Aquí con Sergio Verdú, Camacho, Núñez. A ver si podemos ver el dorsal de los hombres traseros. Aquí pasando por este pequeño puente, ahí por encima de las vías del tren. Ahí Sergio Verdú, Camacho, Gor y pequeño parón por detrás. Ahí aprovecha ese pequeño tirón Sergio Verdú. Vamos a ver. Y es Vilches, Enrique Vilches. Ahí conduciendo. Ahora vemos al holandés Van den Berg. Marten Van den Berg. Ahí detrás. Ahí aguanta también el holandés ahí en ese grupo principal de unas 70 unidades. Ahí tenemos Vilches, Gor y Verdú. El terceto que se forma ahora. Y nos parece un hombre más. Ahí que nos hemos perdido el plano. Camacho. Exacto, efectivamente. Vilches, Gor, Camacho y Verdú. En este terreno que pica un poquito hacia arriba hasta el cruce de Pozo Blanco. Ahí sin mayores dificultades. Ahí llega el hombre del Govic, el dorsal 82 de Vicente García. Ahí tenemos Vicente García, que ha conseguido arrancar. Ahí continúa Gor, Vilches. Recordamos Vilches. Recordamos Enrique Vilches, situado noveno en la general, a 6 minutos 40, el corredor del ciclo Sabater. Ahí lo tenemos por la izquierda con ese dorsal 174. Ahí que excelentemente situado en la general, Enrique Vilches. Y de momento tercero en la categoría Máster 40, detrás de Antonio Ramírez y Germán Mortes. Ahí vemos al hombre del Govic, Vicente García. Igor, Vilches, Camacho, Vicente García. Ahí llega Mortés. Ahí todavía conduciendo Sergio Verdú, Antonio Ramírez. Los hombres del Encacón ahí con el dorsal 75 José Manuel López, el 72 de José María Rico, el hombre de Castalla. Ahí ahora cerrando Ejido, Alfonso Ejido del ciclo Sabater, muy bien. Incorporándose a este pequeño grupo de cabeza, camino de Agost. A aproximadamente unos 6-7 kilómetros para el final. Muy cerquita del final. Ahí tenemos la composición. Camacho, Verdú, Gor, López, Vilches, Rico, López, Ejido, Mortés y Ramírez. Ahí a punto de llegar a esa rotonda de Pozo Blanco. Ahí marcamos 5 kilómetros para meta, unos 5.200, 5.300 metros para meta. Ahí con nuestro GPS.
Estamos muy cerquita. Ahí el pelotón detrás nuestro. Apenas 15 segundos de este grupo con el pelotón. Muy poquita cosa. Y repetimos ahora con el viento a favor. Nos vamos acercando rapidísimamente a las calles de Agost. Ahí tenemos, con lo que decíamos, las primeras unidades echándose encima. Ahí unos hombres del Bicisport Poli. Ahí en este caso se trataría... Vamos a ver, ahí tenemos el propio Pons Sabater. Y no podemos averiguar si se trata de Peña. Y como vemos esa escasísima ventaja. Y como no, pues el pelotón conducido por los hombres del PC Componentes. Ahí tenemos a Pons Sabater. El dorsal 27, que no lo habíamos visto antes. Alejandro Peña, en efecto. Ahí nos parecía. Y como vemos, el pelotón prácticamente se echa echándose encima. Aquí tenemos pequeño parón, nuevo arreón, pelotón compacto y nuevo arreón. Esta vez de Gor, otra vez Camacho a rueda. Vilches, Sergio Verdú, Ramírez, Mortés, José María Rico, Pons. Ahí tenemos a Vilches, de nuevo. Intentando ahí a llevarse de nuevo, y parece un pequeño corte, se lleva a Camacho, Sergio Verdú, Gor, José María Rico. Y momentos, pero como vemos, pues lógicamente Camacho no va a entrar ahí a ese juego. Ahí sabedor de que tenemos, o tiene un claro favorito el PC Componentes, como es Pedro José López. Ahí tenemos a Gor, José María Rico. Ahí tenemos el hombre de Castalla, José María Rico. Y Germán Mortés. Y son apenas 10 segundos al pelotón en esta recta de Pozo Blanco. Ahí Mortés, Rico, Gor, Verdú. Ahí los Camacho y cerrando Peña. Ahí cerrando Alejandro Peña este pequeño corte. Ahí llegando a esta zona de la Escandella. Muy cerquita de meta. Y nosotros, pues oliéndonos que el pelotón prácticamente se nos echaba encima. Nosotros vamos a adelantarnos con la moto. Ahí lógicamente, pues recordamos esa complejidad de la entrada a meta de Agost. Aquí por lo tanto la mejor manera pues hacerlo a pie parado. Dejamos el grupo y nos vamos a la primera de las rotondas. Ahí en Agost, últimos 500 metros. Ahí tenemos pelotón compacto entrando ahí en las calles de Agost. Lo vamos a ralentizar un poquito. Ahí vemos esas 65-70 unidades. Ahí vemos hombres, como no, Camacho, los hombres del Encacón. Ahí José Manuel Díaz llevando a Pedro José López a su rueda. Gabriel Hernández por la derecha. Ahí con los hombres del Encacón, José Manuel López y Héctor Pons y Raúl Serna. Y ahí tenemos gira José Manuel Díaz en primera posición, Pedro José López, Camacho. Ahí López, Gabriel Hernández por la derecha. Ahí el hombre del ULB. Vamos a ver. Y ahí vemos cómo arranca en primera posición rápidamente Pedro José López. Ahora cámara frontal. Aquí con la cámara de Vicente Picó. Y ahí tenemos Pedro José López y intentando remontarle por la derecha Gabriel Hernández. Y de nuevo victoria para Pedro José López. Por delante de Gabriel Hernández y Román Sáez, el hombre de Castalla, en tercera posición. Y ahí, como vemos, prácticamente todos con el mismo tiempo. José Manuel Díaz, que conseguía finalizar cuarto. Francisco Pérez del Gespor Ayora en quinta posición. Camacho sexto. Ahí séptimo Carlos Eloy Pierna. Ahí es el hombre que nos faltaba ahí en esa curva interior. Carlos Pierna, José Manuel López, Héctor Pons y Carlos Martín. Ese top 10 de este primero de los grupos, con 1 hora 48
y 24 segundos. Ahí vemos el segundo de los grupos, que entraba a algo más de 2 minutos y medio. Ahí el segundo de los grupos. Ahí lo hacía Miguel Lloret, el hombre del... nos ha parecido ver. Ahí se dejan llevar, lógicamente. Ahí Serrano. El segundo de los grupos, la primera fémina. Ahí que la hemos visto entrar. Y ese tercer grupo, recordamos ahí con la primera fémina, que no es otra que Patricia Nicolás. Ahí que iba a entrar por delante de María Pilar Núñez. Así que interesantísima la etapa. No hemos visto cortes de mención, pero el viento, como no, ese plus que da el viento, porque podía pasar cualquier cosa, como hemos visto. Ahí lo vemos ralentizado. Ya hemos pasado la peor zona. Aquí esa rotonda de abajo. Y como vemos, ahí pasaba. Ahí aunque nos tapa la moto de tráfico. Y vemos a Pons por la izquierda. Ahí José Manuel Díaz, que va a ser el primero que tome la curva. Ahí José Manuel Díaz. Camacho. Ahí el hombre del Encacón, José Manuel López. Y el hombre del Gobi, que es Pierna. Ahí un poquito más atrás, Gabriel Hernández por fuera, el hombre del Manrubia. Ahí en esta calle picando hacia arriba. Ahí José Manuel Díaz, ya remontándole por la izquierda a su compañero de equipo, Pedro José López. Ahí tenemos Pedro José López por la izquierda. Y vemos Gabriel Hernández cómo se va a buscar la rueda de Pedro José López. Ahí pasando por delante de Camacho. Ahí lo vemos por la parte izquierda. Ahí en estos momentos Pedro José López encabezando el sprint. Ahí con Gabriel Hernández a su rueda. Y ahí vemos como ahora Pedro José López se va un poquito a la derecha. Y Gabriel Hernández en ese último momento in extremis intenta remontar. Y ahí termina victoria para Pedro José López, que prácticamente hay otros 25 puntos para Pedro José López. Pero teníamos una regularidad. Recordamos, ese tercer puesto de José Manuel Díaz le valía para continuar siendo líder de la regularidad. José Manuel Díaz con 84 puntos por 75 de Pedro José López. Ya tenemos, finaliza esta etapa de agosto. Y recordamos, hay todo en el aire, unos 5 o 6 corredores con opciones a esa general final. Ahí lo vamos a ver en San Vicente. Recordamos 2 subidas al puerto del Maimó. Y recordamos, a través de Multimedia Stream, a través del canal YouTube de Multimedia Stream, pues desde casa el que pueda y el que quiera lo va a poder seguir en directo. Ahí pues recordamos con las complicaciones técnicas que tiene, pero como no, sin perder detalle de lo que va a pasar en ese final de la Interclub Vinalopó. Recordamos domingo, el próximo domingo, desde San Vicente. Ahí tenemos el segundo de los grupos. Ahí con el público aquí en agosto. Ahí con su alcalde. Ahí su alcalde Juan José Castelló. Ahí dándole esos trofeos de recuerdo a todos los corredores locales, que no son pocos. Ahí que excelente cómo ha progresado el Club Ciclista Agost. Cada año, poco a poco, pues ampliando esos tentáculos del club en BTT, carretera. Excelente labor del Club Ciclista Agost. Ahí con su alcalde Juan José Castelló. Ahí tenemos al primer joven, Alejandro Gómez, recibiendo ese trofeo. Ahí en categoría élite, Román Sáez. Ahí Pedro José López en Máster 30. Ahí en Máster 40 Camacho, que conseguiría finalizar sexto. Y después ahora veremos el trofeo al primer Máster 50, que iba a ser Juan Vicente
del Team Manrubia, en una excelente 13ª posición. Ahí la primera fémina, ahí lo habíamos dicho anteriormente, Patricia Nicolás, ahí por delante de su compañera María Pilar Núñez. Se han portado muy bien, aguantando y terminando esta dura etapa. Ahí tenemos a Pedro José López ya con las trofeo de las metas volantes y la montaña para Víctor Lluch. Ahí tenemos los 3 primeros ya. Román Sáez, ahí del Brocar, del Club Ciclista Castalla. Ahí segundo clasificado Gabriel Hernández, llevándose ese bonito trofeo de cerámica elaborado a mano. Hay todo un detallazo por parte del Club Ciclista Agost y del Ayuntamiento. Como no, en una localidad como motor económico, la cerámica. Ahí tenemos esa primera posición, los 3 primeros, Pedro José López, Gabriel Hernández y Román Sáez en ese podio. Y ahí tenemos el primer Máster 50, excelente 13ª posición de Juan Vicente, el Máster 50 del Team Manrubia. Ahí entregándole el trofeo, victoria por equipos al puestómetro para el PC Componentes. Ahí vamos a pasar ya a las diversas generales. Ahí tenemos a José Manuel Díaz, regularidad. Primer alicantino, perdón, ahora regularidad. El mejor joven, Samuel Martínez, Yurbay Calmansa. El corredor sub-23. Ahí Pedro José López, metas volantes. Y recordamos corredores titulares de su maillot como Lluch en la montaña. Ahí con 12 puntos de ventaja sobre Héctor Pons. Y, cómo no, ahí tenemos liderato de la general, Mario García. Ahí con bastante colchón, entre comillas, ahí de cara a esa próxima etapa que va a cerrar esta 8ª edición del Interclub Vinalopó en San Vicente. Ahí tenemos todos los maillots. Ahí casi un top completo por parte del PC Componentes. Ahí tenemos el público en una tarde fría, hay apenas 5 grados. Y les emplazamos, como no, para la semana próxima. Recordamos, domingo se va a cerrar esta Interclub Vinalopó. Y recordamos, no se lo pierdan a través de Multimedia Stream y a través de las redes sociales. Y nosotros nos despedimos hasta una próxima cita. Intentaremos estar, como no, pues donde podamos. Recordamos, labor altruista, ahí con colaboración por parte de todos los compañeros que nos echan una mano, los Verdú, Picó, Arronis y un largo etcétera, Membri, un larguísimo etcétera, y encantados de compartir ciclismo base y, como no, les invitamos a dar muchos pedales. Nos despedimos hasta la próxima, les dejamos con unas cuantas imágenes y con las clasificaciones de agosto.